Listo, hola. El día de hoy vamos a ver el segundo análisis de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral por Friedrich Nietzsche. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una recapitulación muy sencilla en lo que bajo hasta donde nos quedamos. Nietzsche al inicio de la obra, del ensayo, del texto, pues arrancaba con una fábula, podemos decirlo así, una especie de fábula, una especie de cuento, donde mostraba cómo el humano de forma individual y colectiva se veía a sí mismo como individuo y como especie, como un elemento céntrico en el gran esquema de las cosas. Y pues Nietzsche nos lleva de la mano mostrándonos, primero que nada, lo ridículo que vendría a ser esto, y segundo, dónde se origina eso, y pues eso se origina en el intelecto. Después Nietzsche aborda esta idea del intelecto con una, pues, perspectiva no muy virtuosa, en el sentido de que el intelecto sí busca verdades, pero busca aquellas verdades que, de forma muy selectiva, ayudan a reforzar la propia realidad del individuo en sí. Es decir, no buscamos la verdad, según Nietzsche, por la verdad como fin, la verdad independientemente si está alineado o no con nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestros ideales, sino que vamos a buscar aquellas verdades que nos convengan. Y también hace un poco crítica a la mentira en el sentido de que no nos, es decir, no evitamos la mentira porque sea la mentira ni porque nos aleje del conocimiento verdadero, sino que la evitamos por las consecuencias negativas que trae en una sociedad pues como la que hemos vivido todo el tiempo. Al final, Nietzsche también reconoce que somos seres altamente sociales y por eso hemos desarrollado mecanismos contra pues estas mentiras o de alguna forma hemos ocultado debajo del lenguaje tal vez de forma no como con la intención, porque Nietzsche también reconoce que el lenguaje podría no ser la mejor forma de expresar todas las realidades, justo por las deficiencias que tiene, que podemos caer en matices grises de, oye, te lo estoy diciendo de esta forma, no sé, te estoy diciendo un hecho de tal forma, que de pronto se puede estar tergiversando a mi conveniencia, pero como el lenguaje tiene sus fallas particulares, pues no lo vas a notar o de pronto no me van a atrapar a mí en la mentira. Entonces es un poco de lo que estuvo como criticando Nietzsche hasta este punto de la lectura. Si quieres ver exactamente qué fue lo que vimos, te recomiendo que vayas al primer análisis. Este es el segundo análisis y vamos a dejarlo justo donde pues lo dejamos en la última vez. Entonces, en la última vez terminamos aquí, es decir, estamos por comenzar esta parte, pero vamos a irnos un poquito atrás, como para no arrancar tan en frío. Entonces, Nietzsche nos dice, y además, ¿qué sucede con esas convenciones del lenguaje? Justo lo que hablaba en ese momento, ¿no? O sea, esas convenciones del lenguaje que podrían hacernos caer en zonas grises para determinar si realmente estamos expresando lo que queremos expresar de la mejor forma. Son quizá productos del conocimiento, del sentido de la verdad. ¿Concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Continuamos ahora sí. Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad en el grado que acabamos de señalar. Si no quiere contentarse con la verdad en la forma de tautología, es decir, con conchas vacías, entonces tocará perpetuamente ilusiones por verdades. ¿Qué es una palabra? La reproducción en sonidos articulados de un estímulo nervioso. Pero partiendo del estímulo nervioso, inferir además una causa existente fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de la razón. ¿Cómo podríamos decir legítimamente si la verdad estuviese solamente determinada por la génesis del lenguaje y si el punto de vista de la certeza fuese también lo único decisivo respecto a las designaciones? ¿Cómo, no obstante, podríamos decir legítimamente la piedra es dura como si además captásemos lo duro de otra manera y no únicamente como excitación completamente subjetiva? Dividimos las cosas en géneros, designamos el árbol como masculino y a la planta como femenino. ¿Qué extrapolaciones tan arbitrarias? ¿A qué altura volamos por encima del canon de la certeza? Hablamos de una serpiente. La designación alude solamente al hecho de retorcerse. Podría, por tanto, atribuírsele también al gusano. ¿Qué arbitrariedad en las delimitaciones? ¿Qué parcialidad en las preferencias, unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra? Maravilloso. Aquí continúa Nietzsche un poco hablando sobre las deficiencias del lenguaje, ¿cierto? El cómo, pues simplemente las delimitaciones no son claras. Y tampoco es que nos importe mucho. O sea, siendo objetivos, no es que en nuestra sociedad actual cuidemos mucho el lenguaje. De hecho, y aquí ya va un poco de reflexión de mi parte,
No sé si les ha pasado que han notado que el lenguaje se está degradando, en el sentido de, bueno, en dos sentidos principalmente. Primero que nada, se está degradando en la capacidad de poder expresar ideas cada vez más complejas. Porque al final el lenguaje es la forma más efectiva de transformación de una idea abstracta hacia una realidad, ¿cierto? Hacia una realidad, no quiero decir material, porque técnicamente la idea también estará en el plano material, si nos guiamos como hasta donde sé, entramos un poco al terreno del materialismo. Entonces, no en ese sentido, sino en un sentido que tenemos un elemento abstracto como una idea y el lenguaje es la forma más efectiva que tenemos de traerla como a una realidad un poco más tangible, un poco más accesible, ¿cierto? No solo para nosotros, porque nosotros podemos acceder con facilidad a nuestras propias ideas, pero también para otros, es decir, transmitir esas representaciones abstractas de ideas a un plano un poco más accesible para nosotros y para otros. Creo que el lenguaje se sabía y poco a poco noto cómo el lenguaje se está degradando, en el sentido nuevamente de que cada vez cuesta más construir ideas complejas acá y finalmente poderlas transmitir, pero no solo ahí, sino parece que, digo, no quiero ser conspiranoico en esta parte, pero traigo mucho a mi cabeza como toda esta moda que existe en redes sociales como TikTok o Instagram. Esta moda del Italian Brain Root. ¿Saben de qué estoy hablando? Espero que no. Todo lo que sé del Italian Brain Root lo sé en contra de mi voluntad. Pero si saben de qué estoy hablando, es esta especie de moda o de tendencia donde, digo, en la parte visual no es tanto a donde quiero llegar, pero en la parte visual es un cocodrilo o una especie de tiburón usando tenis. Es decir, se representan ideas bastante ridículas que generan gracia, algunos, sobre cosas que podrían estar cerca de lo, no necesariamente imposible, pero sí improbable. ¿De acuerdo? Caen en lo ridículo, en la gracia por ridiculez. Entonces, ese no es el problema, o sea, el problema no es la cosa visual. El problema es la parte del lenguaje que se constituye alrededor de toda esta tendencia. La verdad, no recuerdo bien los nombres, pero se genera un personaje como el que te acabo de describir, un tiburón con tenis o un helicóptero en forma de cocodrilo o algo por el estilo, y se les asignan nombres a estos personajes. Nombres que pues muchas veces son palabras que no tienen ningún sentido en lo absoluto, o cuando menos pues tienen el nombre del animal, pero ya después se agregan como otros elementos. Y no sé, me da la sensación de que también por la parte de social media estamos pecando mucho de la degradación del lenguaje. De nuevo, ya no solo en la parte de cómo nos comunicamos y qué tanto desarrollamos nuestras ideas antes de hablarlas, sino incluso en lo que consumimos en el día a día. Es decir, estos contenidos que te comento, o sea, literalmente búscalo en YouTube, Brain Root, Italian Brain Root, y vas a darte cuenta un poco de lo que te estoy hablando. O sea, no se usan palabras en lo absoluto, o al menos no palabras que tengan sentido. Y ya es contenido que, pues, personas muy jóvenes o nuestros niños me refiero como en sociedad, pues están consumiendo. Y al final, creo que somos un poco lo que consumimos. Digo, todavía no tengo una postura bien definida en esto, pero sí creo que la persona, pues su conocimiento y al final lo que va a tener para aportar al mundo, viene mucho de qué es lo que consume. Entonces, si estamos consumiendo elementos que no nos aportan o no nos hacen desarrollar esa capacidad crítica o esa capacidad de entendimiento del lenguaje y desarrollo del mismo, pues me temo que no hace otra cosa más que degradarse. ¿De acuerdo? Entonces, sí, creo que esto aplica hoy en día, no solo por la parte de las delimitaciones tan arbitrarias que hemos tenido siempre en el lenguaje, sino que hoy en día parece que a nadie le importa. Parece que a nadie le importa si cometes sí, o sea, un error en la delimitación de, oye, no quise decir esto, sino quise decir esto otro. Que digo, al final entiendo, ¿no? De hecho, yo soy un ejemplo en este momento. Vengo a este tipo de videos sin un guión preparado, o sea, no, me gusta que todo sea espontáneo porque justo es un proceso reflexivo y al final quise documentar todo esto como para
Primero, pues yo poder tener acceso a cómo fue evolucionando mi forma de pensar, mi forma de comunicarme, pero también me parece un experimento interesante para que ustedes vean cómo es que piensa una persona. Esto lo siento tal cual como si yo me estuviera desnudando ante internet de, mírenme, así es mi proceso de pensamiento y así es como pienso y aquí cometí este error que probablemente en 3 videos más adelante voy a reconocer y voy a saber por qué fue el error y entonces en un video después voy a reconocer cuál es la contraparte del error que lo soluciona. Es un proceso al final, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo como a la equivocación en la parte de te equivocas y no lo sabes, como podría ser en este caso, sino te equivocas, lo sabes y lo dejas pasar. Entonces, siento que esto al final lo que termina causando es bastante flexibilidad, pero ¿qué tanta flexibilidad podemos darnos en nuestra herramienta estrella para poder, digo que no es lo mejor, pero es lo mejor que tenemos? Pero nuestra herramienta estrella para poder comunicar ideas abstractas en realidad es un poco más tangibles. Ese es un pensamiento que he tenido rondando en esta parte. Me alegra mucho, bueno, no me alegra, pero porque no me alegra que esté sucediendo este tipo de cosas en nuestras sociedades, pero al menos, no sé, me generó algún tipo de clic el hecho de que Nietzsche lo mencionara aquí y yo pudiera conectarlo con un pensamiento que también llega a tener estas últimas semanas. Entonces, bien, nos atoramos mucho en esta parte, era un pensamiento, al final esto es un espacio reflexivo, voy a reflexionar, reflexionar, reflexionar. Si vinieran aquí para leer esto, pues mejor lo buscan en PDF y listo, ¿cierto? Entonces aquí no, aquí la idea es reflexionar, nos vamos a detener constantemente en elementos porque al final creo que ahí es donde están un poco el debate y un poco esa riqueza de la reflexión. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos entonces aquí en la parte de un poco más abajo, aquí, donde se le atribuye al gusano, las delimitaciones, nos quedamos aquí. Entonces, que una propiedad de una cosa es otras veces de la otra, es decir, esta arbitrariedad que mencionaba Nietzsche. Ahora, los diferentes idiomas reunidos y comparados unos a otros muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad ni una expresión adecuada, pues de lo contrario no habría tantos. Ok, esto, no sé, no sé si es una justificación válida el decir que el motivo por el que existen tantos lenguajes es porque ninguno dice la verdad y cada uno intenta como decir su propia verdad. Podría ser, digo, al final creo que no es como un hecho que está tratando de plantear aquí Nietzsche, sino más bien una especie está tratando de plasmar su forma de pensamiento o es simplemente un pensamiento que tiene. El hecho de que, pues sí, diferentes idiomas no llegan jamás a la verdad, porque de lo contrario, pues no habría tantos idiomas. Ok, interesante esa parte. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Interesante. Ok, vamos a continuar. Digo, aquí creo que ya nos va a involucrar un poco en por qué los lenguajes no pueden expresar la verdad. Entonces, vamos a ver. Ok, estoy haciendo otra cosa aquí súper rápido. Ah, listo, ahí está. Ok, entonces, vamos a ver nuevamente. Es también totalmente inaprensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje, es decir, la verdad. O sea, parece ser que el creador del lenguaje no quiere acceder a la verdad pura. ¿Ok? Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas recurre a las metáforas más atrevidas. En primer lugar, un estímulo nervioso extrapolado en una imagen. Primera metáfora, la imagen, es decir, aquí, ¿qué nos está diciendo un poco aquí Nietzsche? Que el lenguaje en sí, para lo que funciona, es para relacionar los elementos respecto a los hombres. Fuera del contexto del hombre, pues el lenguaje comienza a perder un poco de sentido o de fuerza. Esto es interesante. Y de nuevo, o sea, como Nietzsche ya nos demostró, no es que nos haya demostrado, sino que ya hizo el comentario o ya hizo esta crítica a que el hombre no busca la verdad, si el lenguaje solo funciona para describir las relaciones respecto al hombre y el hombre no busca la verdad por ser la verdad, sino aquellas verdades de forma selectiva que le ayudan a reforzar su propia realidad o su propia perspectiva de la realidad, pues entonces el lenguaje tampoco es una buena herramienta para describir la verdad o para alcanzarla. Bastante interesante esta conexión de Nietzsche. Entonces, bueno, en primer lugar, un estímulo nervioso extrapolado en una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de nuevo en un sonido articulado, me imagino que se refiere al sonido, al lenguaje. Segunda metáfora. Y, en cada caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta y nueva. Podríamos imaginarnos un hombre que fuese completamente sordo y que jamás hubiese tenido ninguna sensación de sonido ni de la música.
Del mismo modo que un hombre de estas características mira con asombro las figuras acústicas de Chladni. ¿Quién es Chladni? Creo, bueno, aquí tenemos en referencia. Y Chladni, 1765 a 1824, físico y acústico alemán. Ok. Me vieron que hace una referencia a un acústico, bueno, no me imagino, literalmente nos lo dijeron, es un acústico alemán. Entonces, figuras acústicas. Ok, es un hombre sordo, entonces me imagino que, bueno, es un hombre sordo del que está hablando Nietzsche, no Chladni, yo no conozco a Chladni, pero Nietzsche nos está poniendo aquí el ejemplo de un hombre sordo, entonces me imagino que ahí va a ser una conexión con alguna metáfora de sonido. Entonces, del mismo modo que un hombre de estas características mira con asombro las figuras acústicas de Chladni, es decir, un hombre sordo de las figuras acústicas de Chladni en la arena, descubre su causa en las vibraciones de la cuerda, la causa de las figuras acústicas, en las vibraciones de la cuerda, y jurará entonces que desde ese momento en adelante no puede ignorar lo que los hombres llaman sonido. Así nos sucede a todos nosotros con el lenguaje. Ok, creo que entiendo lo que quiere decir. Hasta el momento creo que lo que está tratando de decir Nietzsche con esta parte es, así como el hombre sordo no puede simplemente viendo las figuras acústicas, en este caso este acústico alemán, Chladni, no se pronuncia así, lo voy a decir así, Chladni, en la arena, no por eso va a entender lo mismo que aquellos que sí tienen la capacidad de escuchar y han escuchado las obras acústicas de Chladni. Entiendo que hace una analogía aquí, justo aquí lo menciona. Así nos sucede a todos nosotros con el lenguaje. No porque tengamos un acercamiento a la realidad, significa que tenemos acceso a ella. Es mi interpretación de esto, pero vamos a ver qué más nos dice Nietzsche. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas, justo lo que comenté, que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. Esencias primitivas. Vamos a ver qué nos dice respecto a esto. Del mismo modo que el sonido toma el aspecto de figura de arena, así la enigmática X de la cosa en sí representa, me imagino que está tomando un objeto cualquiera, la X, en principio como excitación nerviosa, luego como imagen, finalmente como sonido articulado. Ok, vamos a retomar un poco más esta parte. Aquí está haciendo la crítica de que del mismo modo que el sonido toma el aspecto de figura en la arena, es decir, cambia de una forma a otra y en este proceso de representación pierde verdad, así la enigmática X de la cosa en sí, es decir, un objeto cualquiera, en principio, como excitación nerviosa, es decir, ese proceso que se genera en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, al percibirla, cambia, o sea, se transforma, no es que se transforme, sino que es interpretada de una forma en otra. El sonido, en el ejemplo del hombre sordo, el sonido es en sí una forma de interpretación, pero al querer pasarla a otra forma de interpretación que no le corresponde, es decir, el sonido a una representación en la arena, pierde verdad aquí. Es lo mismo que nos está mencionando Nietzsche acá. Tenemos una X, un elemento cualquiera, y entonces esa es su representación en sí, ¿cierto? O mejor dicho, su presentación, porque pues es la esencia, la cosa en sí. Luego se representa como excitación nerviosa, pierde verdad en ese proceso. Luego, como imagen, vuelve a perder algo de verdad o de realidad en esa segunda reinterpretación por nuestra parte como humanos. Y finalmente, como sonido articulado, el lenguaje, es decir, pasó por tres interpretaciones o reinterpretaciones diferentes. Primero, sistema nervioso. Segundo, interpretación ya como de la imagen, lo que vería el ojo. Y tercero, el sonido articulado al tratar de expresar ese evento o esa verdad o es el eso en sí, la X en sí, como lo dicen Nietzsche. Entonces, parece que aquí lo que entiendo es que al pasar por representaciones fuera de la que es de la esencia misma, pues lo que termina pasando es que se pierde algo de verdad. Entonces, por eso es que el lenguaje no es una buena herramienta para buscar esa verdad, según lo que nos está comentando Nietzsche. En cualquier caso, por tanto, el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material sobre el que y a partir del cual trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, si no procede de las nubes, aquí hay otra referencia, alusión a Aristófanes, las nubes, no conozco esto, supongo que tendremos que verlo en otro video. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Si no procede de las nubes, tampoco procede en ningún caso de la esencia de las cosas. Ok, aquí lo está conectando con lo anterior. Digo, no es necesario que entendamos lo de las nubes, entiendo que aquí está haciendo una especie de juego de palabras. Pero bien, entonces, si estamos buscando la verdad y usamos el lenguaje, no vamos a llegar a la verdad porque no es la esencia de las cosas. Es una reinterpretación, la tercera en el ejemplo que da Nietzsche. Entonces, todo hombre que busque la verdad, como puede ser el investigador, el filósofo, si no es un conocimiento que procede de las nubes, entiendo, directamente de la esencia,
pues el de la presentación original, pues entonces va a perder algo de verdad y entonces no sería la verdad en sí. Por el tema que nos dice Nietzsche de las representaciones van degradando esa parte de la verdad. Interesante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y bueno, antes de continuar, ¿no? Creo que estoy de acuerdo en la parte de, evidentemente, o sea, si yo tengo, por ejemplo, este elemento, ¿no? Este elemento, pues yo lo veo de una forma. De hecho, este es el ejemplo perfecto. Yo lo estoy viendo de frente y tú lo estás viendo de este lado, ¿cierto? Entonces, mi interpretación del objeto no es totalmente real, porque yo no soy capaz de verlo en todas sus formas a la vez. Yo solo tengo un elemento de acceso, una representación del objeto en sí a la vez, no todas a la vez. Entonces, yo nunca voy a poder acceder a la totalidad de la verdad del objeto. Así como tú tampoco, porque cuando tú estás viendo esta parte, yo estoy viendo esta. Y cuando tú ves esta parte que ya tiene los elementos como de texto, yo estoy viendo la otra. Y entiendo que podría surgir el elemento de, bueno, podemos analizarla en secuencias e ir manteniendo de alguna forma en nuestra cabeza como la imagen anterior, como una especie de referencia, pero al final es eso, es una referencia, no estamos viendo la verdad en sí. Entonces, creo que digo, en un ejemplo tan sencillo y tan burdo también, debo decirlo, pues aplica. Entiendo que Nietzsche aquí pues lo trabaja un poco más y es la parte de las reinterpretaciones y se va un poco más profundo a sistema nervioso, representación visual y finalmente el lenguaje, ya como con ondas de sonido. Entonces, naturalmente el objeto va a perder verdad en este proceso porque pues sí, o sea, está perdiendo parte de su esencia al ser reinterpretado en diferentes formas que son ajenas al original. Entonces, interesante. Digo, de forma general, pues, ¿qué podríamos hacer ante esto? ¿Cierto? O sea, tenemos limitaciones como humanos, que en este caso, pues, si yo fuera un investigador o un filósofo o cualquier cosa, pues, no podría, digo, cualquier cosa que fuera un hombre de verdad, ¿cierto? Un hombre que busca la verdad. Pues he de saber que jamás voy a poder acceder a la verdad de las cosas, pero no necesariamente eso es razón suficiente para rechazar los matices de verdad que tenemos, creo yo. O sea, si yo fuera ese hombre que busca la verdad, y creo que un poco todos lo somos, creo que un poco todos buscamos las verdades. Digo, también Nietzsche ya lo mencionaba arriba, ¿no? Buscamos aquellas verdades de forma muy selectiva que nos apoyan a como reforzar nuestra propia visión de la realidad. Pero no me refiero a esa búsqueda de verdad como bastante conveniente, sino a búsquedas de verdades independientemente si estén en contra o a favor de nuestra forma de pensar, vivir y ser. Creo que el hecho de que no podamos acceder a la verdad completa no es justificación suficiente para abandonarla. Creo que hemos avanzado pues bastante como humanidad conformándonos con estos matices de verdades y no creo que sea buena idea como simplemente dejar de hacerlo. Digo, al final Nietzsche también es bastante conocido por la parte del nihilismo, ¿no? Entonces aquí podríamos caer en un pensamiento de lista de, bueno, si no podemos acceder a toda la verdad, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo siga buscando la verdad? La verdad es un sinsentido para el humano, ¿cierto? Y pues sí, o sea, si esa es la perspectiva de un todo o nada, pues sí, pero realmente yo creo que en la vida los matices son grises. Y entonces no se trata de o acceder a todo el cúmulo de la verdad o acceder a nada, sino justo acceder a esos matices, que naturalmente pues no podemos acceder a toda la verdad. Lo acabamos de ver con este objeto súper sencillo, ¿cierto? Entonces, pues sí, bastante interesante. Me hizo reflexionar mucho esta parte, pero bien, me gusta como la forma en la que Nietzsche nos lleva por este texto. Ahora, pero pensemos sobre todo en la formación de los conceptos. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto, en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen. Por ejemplo, como recuerdo, sino que debe ser apropiada al mismo tiempo para innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, esto es, jamás idénticas estrictamente hablando. Ok, aquí creo que lo que trata de decirnos Nietzsche es cuando nosotros creamos una palabra, que digo, muy seguramente ni tú ni yo hemos creado una palabra, pero cuando como humanos creamos una palabra, no buscamos que esa palabra defina esa experiencia individual que tuvimos, ¿cierto? O sea, si cae un rayo afuera o sea, aquí en mi ventana en este momento, yo, y no existe la palabra rayo, por ejemplo, pues voy a tratar de definir ese hecho, pero no solo de manera individual, o sea, no solo para que me sirva a mí, sino para que sirva en un contexto más amplio y toda persona que vea un evento similar diga un rayo, ¿cierto? Es algo como lo que nos dice aquí.
Y parece ser que nos va a indicar a que eso es un problema. Y creo que veo un poco el porqué. Y la clave está aquí en jamás idénticas estrictamente hablando. Al final, parte de la verdad es eso, o sea, las diferencias que existen. Porque las cosas no solo son, o sea, no solo son cosas por lo que son, sino también por lo que no son, ¿cierto? Es decir, esta pluma es una pluma no solo porque es una pluma, sino también porque no es una pantalla o no es una puerta, es una pluma. Entonces, la cosa que no es también termina definiendo lo que es. Entonces, si aquí Nietzsche nos está diciendo, y creo que es un poco a lo que va a terminar cayendo, pero igual vamos a ver, que los elementos jamás son idénticos estrictamente hablando cuando nosotros los conceptualizamos, se termina perdiendo algo de verdad aquí, porque ya dejamos dejamos de lado muchas diferencias. Oye, eso es un rayo. Sí, podría serlo, pero bueno, tuvo o sea, este rayo A es mucho más brillante que este rayo B, entonces siguen siendo un rayo, le ponemos un concepto diferente a este otro. Nos volveríamos locos con un lenguaje así. Justo lo que buscamos, y un poco para conveniencia humana de comunicación, y aquí lo volvemos a conectar con la parte de la conveniencia que mencionaba Nietzsche más arriba, que interesante, para justificar nuestra propia realidad o la forma en la que nos relacionamos con ella. Pero para conveniencia pues, humana, como en conjunto, colectiva, lo que hacemos es, no, generalízalo. Sí, tienen diferencias, sí vamos a sacrificar algo de verdad aquí, pero lo necesitamos, nos volveríamos locos como por cada sutileza poniéndole un nombre diferente. Creo que acabaríamos exactamente en el mismo lugar. Entonces, sí, aún Nietzsche no hace la conexión con esto, no sé si es lo que va a decir, pero si fuera el caso, pues también creo que, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Nuevamente quedamos en esta parte como un trade-off, como una especie de negociación, de oye, pues sí, te voy a dar la capacidad de poder expresar tu realidad con un lenguaje, pero naturalmente vas a perder algo de verdad en el proceso. Y listo, ¿cierto? Ahora bien, continuamos. Así pues, ha de ser apropiada para casos claramente diferentes. Justo lo que dice, o sea, esa palabra que creamos, ese concepto, no solo va a ser para el rayo que cayó aquí en mi casa, sino para el rayo que caiga en la tuya o en la del vecino, etc. Todo concepto se forma igualando lo no igual. Ok, justo lo que mencionaba con el ejemplo de la pluma, ¿no? Que la pluma es no solo por ser pluma, sino por lo que no es. Del mismo modo que es cierto que una hoja nunca es totalmente igual a otra, asimismo es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria estas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto, disculpen, y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Ok, aquí lo que nos dice es, pues sí, o sea, justo estamos ideando que existe, o sea, la hoja, ¿cierto? Esto es la pluma, disculpen, la pluma, ¿cierto? Y el concepto, lo que nosotros hacemos, es que generalizamos el concepto de pluma para que aplique a todos los similares, como si existiera algún tipo de arquetipo de la pluma con L mayúscula, pero que quien diseña la realidad pues tiene manos demasiado torpes como para hacer una réplica exacta y todos son siempre diferentes, ¿cierto? Entonces sí, es esta parte que dice Nietzsche. Ahora bien, bueno, continuamos con esta parte. Decimos que un hombre es honesto porque ha obrado... Ah, ok, es una pregunta. Deme un segundo, voy a tomar agua. Listo, una disculpa, fui a tomar agua, sentía la boca un poco seca, ya estaba comenzando a toser mucho, entonces continuamos. Nos quedamos aquí. Decimos que un hombre es honesto. ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente? Preguntamos. Nuestra respuesta suele ser como sigue. A causa de su honestidad. La honestidad. Esto significa, a su vez, la hoja es la causa de las hojas. Sí, bastante absurdo. Ciertamente no sabemos nada en lo absoluto de una cualidad esencial que se llame la honestidad, pero sí de numerosas acciones individualizadas, por lo tanto desiguales, que nosotros igualamos omitiendo lo desigual, y, entonces, las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas un qualitas oculta. ¿Qué es esto, Nietzsche? ¿Qué es un qualitas oculta? Qualitas oculta en latín, cualidad oculta, ok, sonaba como eso. Es un término filosófico de la escolástica medieval que se refiere a las propiedades o fuerzas internas, invisibles y misteriosas que se crean inherentes a las cosas. Ok. Al final formulamos a partir de ellas una cualidad oculta con el nombre de honestidad, justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, por conveniencia o no, por simplemente ser
más fácil el comunicar o porque nos volveríamos locos con un lenguaje que escribiera hasta la más mínima diferencia entre los diferentes elementos, pues acordamos en sociedad, oye, no, vamos a englobar todo esto en este concepto. Oye, pero son diferentes, oye, pero perdón, es verdad. Sí, pero ¿qué opción tenemos? ¿Cierto? Que entiendo, o sea, aquí Nietzsche al final está haciendo la crítica a, o bueno, no es una crítica, sino es sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es decir, está haciendo críticas sobre verdades y mentiras y cómo funciona nuestra sociedad en un sentido extramoral. Ahora, la omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma, mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como tampoco, en consecuencia, géneros, sino solamente una X que es para nosotros inaccesible e indefinible. También la oposición que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos atrevemos a decir que no le corresponde, porque eso sería una afirmación dogmática y, en cuanto tal, tan indemostrable como su contraria. Ok, aquí al final lo que está diciendo es, pues esta omisión de las cosas termina representando la forma, ¿no? De las cosas en un sentido, pues, colectivo. De, ok, asumimos que el rayo es todo lo que cumpla con estas omisiones y esas características individuales, pues, se terminan perdiendo. Sin embargo, la naturaleza no conoce estos conceptos, ni tampoco los géneros, ni que nosotros estamos estableciendo. La naturaleza conoce esa X, la cual a nosotros nunca será accesible, por la misma razón por la que yo no puedo acceder a la totalidad de la verdad de esta pluma y tú tampoco. Bien, entonces, ¿qué es entonces la verdad? Bien, vamos a continuar hasta, vamos a ver un poco más. Bueno, no es si dejarlo aquí, porque digo, creo que aquí alcanzamos un checkpoint. Aquí al final lo que podemos recolectar es que Nietzsche hace una crítica hacia cómo el lenguaje pues no es una buena forma de representación, ¿cierto? Y entonces aquí ya nos deja como con el hecho de, ok, entonces nada de lo que sabemos hoy en día es verdad. O sea, esta pluma no es verdad, porque el lenguaje no me alcanza para representarlo y si yo accedo de alguna forma a la realidad o interactúo con la realidad por medio de mi lenguaje y mi lenguaje no me sirve para alcanzar verdades, entonces esto no es verdad. No es verdad al 100%, tiene matices de verdad, pero no es verdad. Y entonces Nietzsche aquí nos invita con la pregunta, ¿qué es entonces la verdad? ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar hasta aquí porque creo que aquí ya puede comenzar otro tema y la verdad es que este video ya está un poquito largo y no quiero hacerlos tan largos. Entonces vamos a dejarlos hasta aquí. Conclusiones del momento, pues sí, digo, el lenguaje no es una herramienta excelente para describir la realidad, Nietzsche ya nos ha dado varios ejemplos. Lo que a mí más me queda es ese proceso de reinterpretaciones que al final pues se va perdiendo algo de verdad, porque es cierto, o sea, esa esencia siempre va a ser inaccesible para nosotros, al menos siempre lo ha sido. No quiere decir siempre lo va a ser, pero pues hasta ahora la historia nos demuestra que siempre lo ha sido, entonces probablemente lo va a hacer por mucho tiempo más. Entonces, pues de momento no tenemos acceso total a la verdad, el lenguaje tampoco es una herramienta infalible a esta búsqueda de la verdad, por tanto, todo el que use el lenguaje y su objetivo sea, bueno, todo el que use el lenguaje para interactuar con la realidad o comunicarla y su objetivo sea la búsqueda de la verdad, pues nunca va a llegar, porque como dijo Nietzsche, a menos que caiga de las nubes, es inaccesible. ¿Acuerdo? Muy interesante este segundo análisis, me gustó mucho, creo que fue un poco más estructurado que el anterior, también lo sentí más rápido, entonces eso, lo vamos a dejar hasta aquí, en la siguiente vamos a continuar con esta parte. Ahora, me tardé un poco entre el primero y tengo pendiente varios elementos, por ejemplo, tengo pendiente el tema de Marx, justo acabo de leer como varios prólogos, porque estoy leyendo la edición que tiene como todos los prólogos, o sea, que tiene la edición, yo tengo aquí, que tiene el prólogo de la primera edición, de la segunda edición, de la traducción francesa, la traducción inglesa, la tercera edición alemana, me parece. Entonces, me quise la tarea como de leerlos todos y pues hay elementos interesantes como el hecho de que todas las críticas que surgieron a Marx durante su vida y posteriormente que su hija la respondió, como estos procesos que se fueron suscitando, se me hizo bastante interesante como tardaron tanto, ¿no? Como en generar, bueno, para el que lo ha leído, que tardaron tanto como en generar la traducción inglesa, siendo que pues en Inglaterra, como ya lo hemos visto en el primer video que ya tengo, pues comenzó todo el movimiento de las leyes fabriles y demás. Entonces, el hecho de cómo cuando se lanzó en Francia una traducción, pues Marx le envía una carta diciéndole, oye, te felicito por esta parte y de hecho no podría estar más feliz, pero también me preocupa que los franceses, por su naturaleza, no recuerdo exactamente cómo lo menciona, pero algo así como que quieren todo súper rápido de, oye, dame los insights, obviamente Marx no utilizaba insights, pero dame los elementos clave para comenzar a solucionar el problema, ¿cierto? Como para comenzar a mi accionar. Y entonces Marx dice una frase que me gusta mucho, que es,
en el camino de la ciencia no hay caminos reales. Solo aquellos, no, disculpen, en el camino de la ciencia no hay caminos reales. Solo podrán acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no teman a fatigarse al escalar senderos escarpados. Me parece que es la frase. Me pareció una frase muy elegante, una forma muy bonita de decir, en la ciencia no hay caminos fáciles y si quieres acceder a ese conocimiento, a la verdad, que bueno, Nietzsche podría estar un poco en desacuerdo con el concepto de la verdad, pero si quieres acceder al conocimiento, pues vas a tener que esforzarte en esa parte. ¿No? Vas a tener que no temer a fatigarte al escalar por senderos escarpados. Bastante elegante esa frase me pareció. Entonces sí, recién estoy arrancando como la sección primera, el capítulo 1, mercancía. Entonces sí voy un poquito atrasado como con esta parte, pero también me interesaba mucho este de Nietzsche y dado que es más corto, como que le quise dar un poco más de atención. También saben que fueron como épocas navideñas y demás, entonces probablemente de aquí a inicio de año voy a estar un poquito pues ocupado, tal vez no dándole tanto tiempo a este canal. También tengo otro canal de código que también tengo ahí como otros proyectos, fuera de eso mi trabajo como o sea, mi carrera principal como ingeniero de software. Entonces sí, son muchas cosas, pero la verdad la filosofía me apasiona mucho, la política también me gusta mucho, la economía, todo el tema de estos pensadores, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, bueno, hasta los antiguos, Aristóteles, un poco la filosofía estoica, o sea, quiero aprender lo más posible sobre estos pensadores y un poco más salirnos como de la productividad del día a día, como los conceptos más técnicos. Siento que también es importante que el ser humano sea capaz en cuanto a capacidad técnica y en cuanto a capacidad, pues un poco más sensible al arte, sensible a la literatura y demás. Entonces también quiero desarrollar esa parte, por eso quiero poner mucha atención a este canal. Y pues justo este es un espacio perfecto para mí para hacerlo. Y pues a ustedes les sirve, me imagino, como para ver cómo es el proceso de alguien, ¿no? Cómo piensa alguien así en tiempo real. Como les digo, yo no quiero hacer guiones para esta parte, no me gusta la idea de hacer guiones, no me gusta la idea de falsearlo, de generar algo. De hecho, aquí tengo una idea de un video que lo iba a conectar. Hace poco me sucedió una experiencia súper extraña por LinkedIn, donde yo hice un comentario y mi forma de escribir, pues algunos podrían decir que es bastante rebuscada, pero la verdad es que cuando se trata de cosas técnicas, pues prefiero usar los tecnicismos porque para eso son. O sea, cuando se trata de un nicho particular, el usar un tecnicismo al final le ahorra tiempo a la otra persona de reinterpretación, porque mucho concepto lo puedes almacenar en una sola palabra. Entonces, una persona ajena como a la publicación principal, a la que le comenté, comenzó a asumir que mi comentario estaba hecho por ella. Entonces yo dije, ok, qué extraño, qué extraño que esta parte ya me está afectando a nivel como de sociabilidad, ¿no? Y yo le contesté algo así como de, no, o sea, a mí me parece importante dedicar tiempo a una respuesta humana, porque al final, pues, ¿dónde estaríamos? A una sociedad donde el lenguaje como principal vía de materialización de una idea abstracta a algo más tangible, pues se nos va de las manos, lo delegamos a una inteligencia artificial. Y se me hizo curioso que lo que me contestó fue algo peor que escribir un comentario con IA, es escribir otro argumentando que no eres una IA. De hecho, en parte fue la razón por la que creé este canal, ¿cierto? O sea, como tener un espacio donde fuera totalmente normal y no visto como que estaba usando inteligencia artificial, usar un poco de lenguaje no quiero decir un poco, bueno, un lenguaje un poco más rebuscado, pero no solo por usarlo, sino con el objetivo de algo más, o sea, con el objetivo de acceder a un conocimiento, con el objetivo de compartirlo, con el objetivo incluso de, podría decir, hasta salvar la crisis de lenguaje que tenemos hoy en día. Obviamente no yo solo, sino en conjunto con todos ustedes, porque pues yo no puedo hacer nada como individuo. Problemas colectivos no pueden ser solucionados por personas individuales. Entonces, sí, también quiero hablar un poco de eso en otro video, con un poco la crítica de todas las consecuencias sociales que está teniendo este fenómeno de inteligencia artificial. Y sé que podría sonar algo como contradictorio o irónico, ¿no? Porque yo soy ingeniero de software con especialidad en inteligencia artificial y no me está gustando lo que está generando nuestra sociedad. Porque pues yo soy el profesional, pero yo también soy el humano, o sea, soy la persona, el que no es profesional y el que le gusta tener pues, comunicación humana, el que le gusta aprender de otros, vivir en comunidad. Y el hecho de que ya la inteligencia artificial esté atentando como contra los elementos no me parece del todo bueno, pero eso ya será crítica para otro video. Entonces, sí, tengo varias ideas en la cabeza, de forma general quiero acabar esta parte de Nietzsche. Como ven, vamos muy lento, pero también espero que todas las ideas que estoy generando yo y que probablemente les resuenen a más de uno de ustedes, pues les ayuden. Tengo este tema de Marx, que también me interesa mucho entender cómo funciona Marx en cuanto, digo, no solo en términos políticos, en práctica de sistemas socioeconómicos, sino también el concepto de materialismo dialéctico, materialismo histórico, son elementos que me gustan mucho, o bueno, que me gustaría mucho entender,
este video de crítico de reflexión que tengo hacia los efectos que la inteligencia artificial está teniendo en nuestras sociedades o en nuestras comunidades. Y listo, nuevamente son como en el corto plazo las ideas que tengo. Pero como les digo, también quiero leer a Kant, quiero leer a Kierkegaard. Un amigo me recomendó hace poco un libro de Kierkegaard que se llama, bueno, son dos libros al parecer. Uno se llama O lo uno y otro se llama O lo otro. Y aparentemente Kierkegaard aquí aborda como diferentes fases. Entiendo que Kierkegaard tiene un total de como de 3 fases del humano, que es algo así como... No me hagan mucho caso en esta parte. Estoy como con lo que sé, pero es un conocimiento bastante superficial. Pero solo para darme a entender de lo que estoy hablando, tenemos la fase como estética, la fase un poco más significativa y la fase que trasciende lo anterior. Sí, es como una especie de evolución de la persona. Entonces, aparentemente en estos libros de o lo uno o lo otro, se habla sobre este proceso y dependiendo del punto en el que estés, pues te va a resonar más uno u otro, o lo uno o lo otro. Entonces sí, interesante esta parte de Kierkegaard, también quiero leerlo. Spinoza también me intriga mucho, he escuchado mucho sobre la libertad de Spinoza, entonces quiero entender cuál es la libertad de Spinoza para ver si resuena conmigo. Y listo, o sea, como ven, muchas ideas quedan en la cabeza, veremos si el canal da para eso, si el tiempo me da para eso, pero por hoy lo dejamos aquí. Entonces, listo, nos vemos en el siguiente.